Tiempo 1-0, venimos a la revancha a Avellaneda, ganamos 3-1, tenemos que ir a desempatar a Paraguay y ahí ganamos 2-0 claramente, sin dejar dudas. 2-0 pudo haber sido 3 o 4-0. Yo tuve la suerte de levantar el club 7 veces, yo la levanté 5. Era un compromiso nuestro, ¿no? Por ahí en el torneo local no andábamos bien, pero de repente sabíamos que cuando teníamos que jugar ese tipo de instancias, nosotros sabíamos lo que la gente quería y se lo dábamos. Con un plantel de muy buenos jugadores, Cruzeiro se convirtió en el segundo equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores, venciendo en 3 finales muy parejas a River Plate. La consagración fue en el Estadio Nacional de Santiago. A Copa sempre foi uma coisa muito importante para o profissional. A Libertadores da América mexe com o país, mexe com o povo, o torcedor. Linha é uma história que tive a felicidade de disputar 3 Libertadores da América e ganhamos uma em 76. E a história é que foi uma grande campanha, porque naquela época a Libertadores da América era disputada por 13 equipes. E tivemos a felicidade nesses 13 jogos fazer 46 gols. E eu tive a felicidade de ser artilheiro da Libertadores da América, com em 10 partidas fazer 13 gols. Em 76 tivemos uma tristeza muito grande, porque no meio da competição tivemos a infelicidade de perder um amigo, um colega, o Roberto Batata, que faleceu num acidente de carro. Mas aquilo, ao mesmo tempo, nos deu uma força muito grande para conquistar o título. Había logrado armar un conjunto sólido, al estilo de la mejor tradición boquense. Luego de ganar los 2 torneos locales en 1976, ahora iba por el máximo objetivo, la Copa Libertadores 1977. Carlos Lorenzo fue el hacedor de ese equipo y ha conformado un equipo poderoso. Me hacía acordar mucho Independiente, tenía una defensa que ha jugado por 2 o 3 años juntos, y bueno, y un equipo que se hizo pocos cambios. Y una cosa fundamental, digamos, para el jugador que juega este tipo de copas, es haber salido campeón. Casi ninguno de los que había en Boca habían salido campeones, salvo el Chapa Suñé que se había ido y que volvió. Bueno, Chapa Suñé, el Toti Beglio, yo habíamos salido campeones en nuestros equipos y yo había salido campeón de la Copa Libertadores de América. Entonces, empezamos ese campeonato. Y algo fundamental, te digo, que de la Copa que nosotros ganamos, por supuesto, cuando uno gana siempre cree que la gana con justicia. En el 9º partido nos hicieron el primer gol. Teníamos una defensa buenísima, un buen mediocampo. Una cosa fundamental, teníamos un buen técnico. El 6 de septiembre se disputó la primera final en la Bombonera ante Cruzeiro. Boca se impuso por 1-0 con gol de Carlos Beglio, pero luego dispuso de algunas chances más para aumentar el marcador. La revancha fue con derrota en Belo Horizonte por el mismo marcador y entonces se jugó el tercer partido en Montevideo. El primer partido lo podíamos haber ganado más fácil, que ya dejó de ser el cuco que eran los equipos brasileños. Ya venían cayéndose el fútbol brasilero, porque el fútbol brasilero era ingobernable allá en Brasil. Ibas a no perder, y a no perder, o sea, por menos goles posible. Boca y Cruzeiro no se sacaron diferencias en los 120 minutos disputados en el Centenario y se debió recurrir a los penales para determinar al campeón. El equipo argentino tuvo una gran efectividad, ya que convirtió los 5 que ejecutaron Roberto Mouso, José Luis Tesare, Mario Sanabria, Vicente Pernía y Darío Feldman. La gloria estaba en las manos de Hugo Gatti ante Vanderlei.
Capi preparado. Se la va a jugar el arquero. Tiró, atacó Gatti, gol, campeón de América, Boca. Se hizo justicia porque Boca fue el mejor. Boca había logrado los 2 títulos locales de 1976, la Copa Libertadores de 1977 y la Copa Intercontinental de 1978, pero no se conformaba. Quería retener el título del máximo torneo continental y los hombres de Juan Carlos Lorenzo iban a conseguir el objetivo. El año anterior nosotros habíamos jugado contra Deportivo Cali. Yo hice un gol contra el Deportivo Cali en Cali y con ese gol clasificamos para jugar la final. Y hubo ya unas broncas, había en ese entonces, digamos, se había creado no una enemistad, pero una rivalidad, digamos, entre Bilardo y Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos era siempre un técnico medio polémico, pero un extraordinario director técnico. Y bueno, y llegamos a la final, y la final la jugamos contra el Deportivo Cali, con esa historia que yo decía. Allá en Cali fue bastante duro, 1-1, pero acá le ganamos 4-1 fácil, porque acá sintieron el peso de la hinchada la gente de Cali y entonces nosotros pudimos desplegar una tarea muy buena, porque ganar 4-1 en una final de una Libertadores es bastante meritorio. Y después del primer gol el partido estuvo resuelto, por lo que te contaba, nosotros metíamos un gol y era casi imposible que perdamos un partido. Ganamos con mucha facilidad, después 4-0, fue un festival, una noche inolvidable, la noche que quizás todo jugador de fútbol desea terminar un partido, un campeonato de esa manera. La fiesta que se desató en la cancha de Boca fue extraordinaria. Luego de empatar sin goles en la primera final en el Estadio Pascual Guerrero, Boca recibió en su estadio al Deportivo Cali el 28 de noviembre, a quien superó con la claridad que marcó el 4-0 final con los goles de Carlos Horacio Salinas en 2 ocasiones, Ernesto Mastrangelo y Hugo Perotti. En 1979 se habían disputado 19 ediciones y todos los títulos se los habían repartido entre los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero en ese año, Olimpia de Asunción rompe con la hegemonía y lleva a lo más alto al fútbol paraguayo. En el año 79 yo creo que no le había ganado otro equipo que no sea de las 3 potencias. O sea, en ese momento quitarle diríamos el título a Brasil, a Argentina o a Uruguay era imposible. Era un imposible, y menos un fútbol, diríamos, en esa época, que no era tan profesionalizado como era el paraguayo, ¿no? Nosotros pensar que íbamos a ir a jugar la final de la Copa Libertadores a la Bombonera contra Boca, que era bicampeón en ese momento, y después ganarla era como algo que te tenías que despertar, era una mentira, era una cosa que no había sucedido, ¿no es cierto? Logró la clasificación para las finales al superar con claridad al grupo semifinal que compartió con Guaraní de Brasil y Palestino de Chile. En la final lo esperaba Boca Juniors. Los primeros partidos que hicimos nos dieron una seguridad de que estábamos en el camino correcto. Jugamos algunos partidos en la Argentina, ganamos, en Uruguay un cuadrangular también ganamos, o sea, y nos daba la posibilidad de que estábamos haciendo lo correcto. Después de esa etapa que pasamos la primera, diríamos que hasta, si se quiere, pasamos con cierta facilidad, porque ganamos nosotros los 2 partidos acá y los equipos fueron a perder puntos fuera y llegamos a Brasil clasificados. Nosotros primero tuvimos que convencer al futbolista. Tuvimos que demostrarle al periodismo paraguayo que no creía de ninguna manera lo que nosotros decíamos, que íbamos a salir campeón de América. Decíamos que estaban locos, que con ese plantel era imposible, que con los medios que tenía el Olimpia. Y bueno, empezamos con una humildad impresionante y terminamos ganándole a Boca, el mejor equipo
de Sudamérica en ese momento. Por eso te digo todo. El 22 de julio de 1979 tuvo lugar la primera final ante Olimpia y Boca Juniors en el Estadio de los Defensores del Chaco, con victoria de los locales por 2-0 con goles de Osvaldo Aquino y Miguel Ángel Piazza. Jugar en ese momento contra ellos. Perder en la ida por 2-0, el campeón defensor Boca Juniors esperó a Olimpia en una bombonera colmada. Pero el equipo de Luis Cubilla se hizo fuerte y con el empate en 0 alcanzó su primera consagración internacional. Porque cuando vos llegás a jugar la final, evidentemente que es algo realmente muy importante, lindo, tremendo, ¿no es cierto? Pero cuando terminás de jugar la final y la ganás, en este caso, ya no hay más nada. Ya desapareció todo, ¿no es cierto? Quedó todo lo anterior. Después de la final no hay más nada. O sea, terminó el tema, terminó, ya conseguiste el campeonato y te quedás como que esperando que a los pocos días tengas que jugar otra vez y volver a sentir el mismo sentimiento que no lo sentís nunca más, ¿no es cierto? Que es el camino a la meta. Ese es lo que tenés que gozar. No el hecho de llegar a la meta mismo ganar, sino que todo lo que recorres es lo que hace historia. Viernes 27 de julio de 1979. Fecha exacta del día que Olimpia ingresó definitivamente en la historia grande de la Copa Libertadores, con su primer título. El fútbol uruguayo vuelve a alzar la Copa Libertadores. Nacional se consagra campeón por segunda vez en su historia, superando en la final a Internacional de Porto Alegre. Nacional la primera Copa y única la había ganado en el año 71, con un muy buen equipo. En aquella época jugar una Libertadores e intentar caminar, intentar llegar con el potencial de los clubes, era tocar el cielo con las manos. Nosotros arrancamos ganándole a Defensor aquí en el estadio, después le hicimos 3 goles en Santa Cruz al Oriente Petrolero. Fuimos a jugar a La Paz, que es inhumano te diría yo, porque corre con mucha ventaja el equipo local. Perdimos 3-0 con el Stronger, fue el único partido que perdimos en esta Copa. Después a la vuelta le hicimos 5 acá en el Centenario. Y el equipo iba adquiriendo confianza partido tras partido, ¿no? Era un equipo que tenía un poder de marcación impresionante porque marcábamos... de la Peña. Y le ganamos a los Higgins, le ganamos allá, le ganamos acá. Y el equipo cada vez tenía más confianza. Si bien ese plantel teníamos 19 jugadores, yo creo que ya al estar ahí a esa altura ya pensábamos que estábamos para ser campeones, ¿no? La Libertadores, cada tanto vos ves algún partido que si lo ganó cómodo o algún equipo... Al haber ganado esa Copa Libertadores dije, bueno, deber cumplido, porque el club me había contratado, me había traído para realizar determinada función. Lo hice, ganamos el campeonato uruguayo, fui goleador de la Copa Libertadores, también salimos campeón de la Libertadores. Y era la misión cumplida, ¿verdad? El sueño del pibe de ver a tantos festejando y un día ves que vos estás y sos protagonista, te querés abrazar con todos. Fue una preparación silenciosa la nuestra, con el apoyo de nuestra gente, pero yendo etapa por etapa. Y en ese momento, bueno, es como querer abrazarte con todo un estadio centenario, que era impresionante lo que era la gente, y querés que no se termine nunca ese festejo, ¿no? Fue una noche muy especial, y más cuando es tu primera noche en una definición como esa. Un cuadro extraordinario. Luego de los títulos de Santos en 1962 y 63 y de Cruzeiro en 1976, el popular Flamengo de Río de Janeiro se consagra como el tercer equipo brasileño en obtener la Copa Libertadores. Con la conducción de un Zico en su mejor nivel, alcanzó el único título de la historia venciendo a Cobreloa en el tercer partido jugado en Montevideo. Libertadores mudou muito, né, de 25 anos para cá, né? Quer dizer, hoje a Libertadores é muito mais fácil você jogar, né? Antigamente a dificuldade, primeiro dos árbitros, era muito grande, quer dizer, os árbitros apitavam sempre para a equipe da casa. Esse era um problema muito difícil. A própria violência, né, que era muita, quer dizer, eu acho que principalmente uma equipe técnica como a nossa sofria muito esses problemas. Luego de ganar la primera final en Río de Janeiro por 2-1, Flamengo perdió en la revancha disputada en Santiago por 1-0. El único gol lo marcó Merelo. Era uma equipe que tinha a base da seleção chilena,
uma equipe que usou muito bem os jogos em Calama durante grande fase. E a nossa sorte foi que a partida foi designada para Santiago. A partida do Maracanã mostrou exatamente o quanto essa equipe estaba preparada para vencer. Zico fue el autor de los 2 goles en la tercera final jugada en Montevideo, ambos con su reconocida calidad, sobre todo este de tiro libre. Primeiro nós nos preparamos mentalmente, emocionalmente. Tá? E depois dentro do campo a gente somente fez o que a gente vinha fazendo durante toda a competição, não fizemos nada de diferente. Apenas acho que nós tínhamos uma motivação a mais pelo que a gente tinha sofrido lá em Santiago. Hoje talvez essa conquista ela tenha menos importância, né? Mas há 28 anos atrás ela é como se fosse praticamente você ganhar uma Copa do Mundo. Né? Depois que nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil, naquela época o Flamengo tinha 20 milhões de torcedores. Nós só fomos ter a noção exata do que foi a nossa conquista depois que a gente viu na televisão todas as imagens dos torcedores aqui logo após o término da partida. Después de muchas temporadas lejos de las definiciones de la Copa Libertadores, que lo supieron tener como destacado protagonista en los primeros años de competencia, Peñarol vuelve a conquistar el título en 1982 con un sólido equipo, conformado por importantes figuras como Nelson Gutiérrez, Venancio Ramos y el siempre vigente Fernando Morena. El equipo estaba, cuando digo el equipo hablo de los 25 jugadores que había. Estaba muy fuerte, muy metido en todo. El tema era ganar todo lo que había. La primera fase no le deparó demasiados inconvenientes a Peñarol, que logró la clasificación con una decisiva victoria ante Sao Paulo en el Estadio Morumbi por 1-0 con gol de Fernando Morena. En el grupo semifinal lo esperaban River Plate y Flamengo, otros 2 grandes del continente, pero el elenco uruguayo no dejó dudas sobre su potencial, ganando los 4 partidos. Los más recordados sin dudas fueron los 2 en condición de visitante, a Flamengo en el Maracaná por 1-0 con un golazo de tiro libre de Jair, y a River en el Monumental por 4-2 con 2 tantos de Morena, uno de Walter Olivera y el restante de Ernesto Pinocho Vargas. Le ganamos a Flamengo en Montevideo y en Maracaná. Libertadores de su historia había un solo obstáculo, era Cobreloa de Chile. El de la ciudad de Calama era un equipo con figuras destacadas y una base que se mantenía desde hacía varios años. El año anterior también había llegado a la final, perdiendo ante Flamengo. La definición de 1982 parecía encaminarse a un tercer partido, pero Fernando Morena cambió la historia con un agónico gol. Y el partido de Chile fue igual al de Montevideo. Los partidos se repiten. 2 equipos muy duros, muy estructurados, donde no hay llegada de gol. Después viene un hecho casual, que es la jugada del gol en la hora. O sea, digo casual porque, más allá de que lo haya hecho yo, es un tema casual en función del partido. Porque, sí, un partido muy cerrado y era... Bueno, tanto es así que yo un par de minutos antes le digo a Romero, el árbitro argentino, le digo, termínelo, Romero, que nos vamos a Buenos Aires, el tercer partido, ¿no? Pero te toca jugar ese tipo de partidos donde vos venís de ganarle a River, o de hacerle 4 goles en el Monumental, o de ganarle a Flamengo en Río, y no podés ganarle a Cobreloa en Montevideo, es como que, decime... hacia dónde estamos direccionados, ¿no? El tercer partido era casi una realidad para Cobreloa y Peñarol, pero ese centro desde la derecha enviado por Jair y la aparición de Fernando Morena a 1 minuto del final le dieron una vez más la gloria al elenco Mirasol. Es un hecho maravilloso, ¿no? Porque no solamente es gol y creo, el club en ese momento, 81-82, pasaba por un excelente momento institucional en todos los aspectos
Bueno, por eso se produjo la posibilidad de que yo volviera. Las Copas Libertadores tiene mucho que ver el estado del club, el estado del equipo, el estado de los otros. 33, Gremio consigue la primera Copa Libertadores de su historia. Era un desafío porque era la segunda Copa que jugaba el Gremio. La dirección del club había hecho un cronograma, la verdad, apostando a la Copa, a pesar de que había, en el recambio de contrataciones, había dejado 4 figuras de la selección. El año anterior las había recambiado por jugadores de no ese nivel, entre aspas, pero de gran nivel igualmente. Cuando vos ves que es un equipo que está sereno, equilibrado, que está pensando lo que hace, que se marca las pautas de ir partido a partido y que lo va logrando. Ganamos, que fue con el único equipo que gané con la altura, fue con el Gremio, que ganamos. Jugás 10 veces, perdés 9,5, o sea que en ese no sabes cómo jugás ahí porque es totalmente inhumano jugar ahí. La ventaja deportiva que llevan los equipos bolivianos es asustadora. Pero bueno, el único equipo por el estilo de toque de balón pude ganar con el Gremio. Y ahí creo que sí, que el equipo empezó a cimentar su poderío. Fue un partido totalmente atípico en La Plata. Yo que he jugado copas y he visto lo que es la agresividad que había ante la Copa, eso fue superior a todo. Por suerte los alambrados no se dieron en ningún momento porque si no aquello había podido haber sido una tragedia. No terminamos de jugar porque no sabía si mirar a ver cuándo venía la invasión o no. Fue una situación anómala totalmente y un partido que lo teníamos para haber goleado, entre haber perdido lógicamente la concentración de lo que era la locura colectiva que había ese día en La Plata, hizo que Estudiantes heroicamente sacara aquel empate cuando nosotros mentalmente estábamos fuera del partido hacía rato y tuvimos que depender del empate afuera para llegar a la final. El que jugaba el local tenía cierta franquía con los arbitrajes porque la televisión, o sea, no se manejaba en directo como hoy, entonces hasta los 15-20 minutos vos estabas permitido ablandar al rival, tanto vos de local como el otro cuando estaba de local. Hoy la Copa, la verdad que por la televisión es totalmente, tenés que tener mucho juego para doblegarlo porque la televisión a cualquier mal arbitraje ya lo deja defenestrado al árbitro y al que comete un desliz la televisión te lo muestra en todo el ángulo, entonces estás obligado a jugar, pero solo el que la jugó sabe lo que cuesta pasar cada fase y lo que te cuesta doblegar a los grandes equipos que hay en Sudamérica. Un típico semifinales América de Cali y Estudiantes. En la final enfrentó a Peñarol. Fue un gusto doble porque ellos hinchaban por Gremio, más todos los de Uruguay que hinchaban porque yo había jugado en Nacional y mismo los ex compañeros porque Peñarol lo elimina a Nacional. Era la primera Copa del Gremio y la primera Copa que yo la ganaba contra mi rival de Uruguay. Pero después cuando pasa el tiempo y las entras a pesar, todas las copas tuvieron la misma importancia. En ese tuve más hinchas en esa Copa, pero la importancia, la verdad, de llegar a la Copa, todas las copas para el momento tienen la misma importancia. Hugo de León consiguió con Gremio en 1983 la segunda de sus 3 Copas Libertadores. Luego de 9 años, Independiente volvió a la Copa Libertadores y lo hizo con su vieja mística. Se consagró campeón dirigido por José Omar Pastoriza y con las figuras sobresalientes de Ricardo Bocchini y Jorge Burruchaga. Que las copas de antes eran distintas ahora. Si bien ahora se juegan mucho más partidos, las copas de antes eran batallas realmente por un montón de motivos. Nosotros nos había tocado, y como era en esa época, Estudiante y Olimpia y Sportivo Luqueño de Paraguay. El gran rival de aquellos años de Independiente en el fútbol argentino era Estudiantes de La Plata. Ante ese equipo, el cuadro de Avellaneda disputó uno de los mejores partidos de ese torneo, goleándolo por 4-1 con una soberbia labor de Ricardo Bocchini, autor de 2 verdaderos golazos, uno mejor que el otro. Con ese resultado, Independiente quedó a un paso de la clasificación. No llegó porque no era muy alto, pero si no hubiera llegado,
una lluviosa noche, Independiente superó como local a Universidad Católica por las semifinales, con goles de Buffarini y Burruchaga. Vamos a Gremio de Porto Alegre, con un equipo que había salido campeón de América y campeón intercontinental el año anterior. Muy buen equipo, había eliminado al Flamengo también en semifinales. Y entramos ahí a la cancha del Estadio Olímpico Porto Alegre y bueno, nos silbaban los 80.000, 100.000 personas que había, nos gritaban todo. Y me acuerdo que faltando 10, 15 minutos, cuando habíamos jugado tan bien, la gente se empezó a parar de las butacas, de los asientos y nos empezó a aplaudir a nosotros, a reconocer lo que habíamos jugado. 1-0, pero puede haber salido 3, 4-0. A bola na área, Barberón foi encoberta, e o Deleon estava lá e saiu jogando. Guilherme entre dois, foi desarmado. Bottini, demorou, entregou para Burruchaga, saiu o goleiro. Gol! Gol do Independiente Burruchaga! Lanzamento perfeito do Bottini para ele. Repare no... Hemos ganado allá y dimos la vuelta olímpica. Finalmente el objetivo cumplido, que era ganar la Copa después de 20 años, todo lo que significaba la Copa para Independiente, y a mí que me tocó hacer ese gol que nos dio la Copa, fue una de las grandes alegrías, porque el hincha y lo que significaba para Independiente volver a ganar una Libertadores después de 20 años. El equipo de la Paternal inició su participación con una derrota ante Ferrocarril Oeste por 1-0, pero luego se fue recuperando a partir de su buen fútbol. Claudio Borghi fue su máximo exponente, que marcó muy buenos goles como el que hizo ante Vasco da Gama en la cancha. Las virtudes de ese equipo de Argentinos Juniors fue que jugó de la misma manera de local y de visitante. Prueba de esto fue la gran actuación que tuvo ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, donde se impuso por 2-1 con goles de Herreros y Castro. Agosto de 1985 es una fecha muy importante en la historia de Argentinos Juniors. Esa noche venció a Fluminense en el Estadio Maracaná por 1-0 con gol de Miguel Ángel Leme. Última fecha del grupo semifinal, Argentinos debía vencer a Independiente en Avellaneda para llegar a la final, y comenzó ganando con gol de penal marcado por Mario Videla. Quedó inolvidable. José Pepe Castro marcó el segundo de Argentinos y Vidallé le dio la clasificación al atajarle un penal a Marangoni. Que Vidallé lo atajó y nos dio la posibilidad de jugar la final de América. La primera final la ganó Argentinos en cancha de River con gol de Emilio Comiso, pero luego perdió la revancha en Cali por el mismo score con tanto de Wellington Ortiz. Una final brava, de momento bravo del clima, estaba enardecido, bravo en Colombia, en el Cali, Pascual Guerrero. Y estábamos convencidos otra vez que no se nos iba a escapar, ¿no? Los dos planteles tomamos un avión desde Colombia a Paraguay, viajamos en el mismo avión, o sea que ya empezamos a jugar la final en el vuelo. El tercer partido se disputó en Asunción y el equipo argentino se puso en ventaja con un tanto de Emilio Comiso. Convirtió los 5 que ejecutó. Fuimos pateando uno a uno y cuando le tocó a De Ávila para ellos, Quique lo atajó. Y el juez, el referee, se equivoca y nos da por ganado el partido, y en realidad a nosotros nos faltaba patear el último penal. Después de por lo menos 10 minutos se pateó el penal, que lo pateó el Panza Videla. Yo creo que nadie más lo podía patear que no sea él. Y fue con la tranquilidad que lo caracterizaba, fue y definió favorablemente la Copa.
Luego de haber ganado el torneo local con 10 puntos de diferencia, River Plate inició en 1986 el desafío de poder ganar por primera vez la Copa Libertadores. Con la conducción técnica de Héctor Beira y de un excelente plantel rico en nombres y variantes, iba a lograr el tan anhelado y esquivo trofeo. Francés, Héctor Beira cambió el sistema de juego del equipo, aprovechando las características de sus jugadores para el contragolpe. En ese esquema, descolló a Antonio Alzamendi por su velocidad y capacidad de definición. Con solo empatar ante Argentinos en su estadio, River pasaba a la final, pero una derrota por 2-0 obligó a un desempate en la cancha de Vélez. Pero de Cali. River se puso en ventaja por los goles de Juan Gilberto Funes primero y Norberto Alonso después. Luego llegó el descuento en los pies de Roberto Cabañas para dejar el suspenso por una semana más en los corazones millonarios. El empate en 0 consagraba a River, pero esta media vuelta de Juan Gilberto Funes quedó inmortalizada en la historia grande del club de Núñez. La deuda estaba saldada y uno de los más importantes equipos del continente gritaba por primera vez que era campeón de América. Con mayoría de futbolistas juveniles dirigido por Oscar Tavares, Peñarol ganó en 1987 la última Copa Libertadores de su historia. Ganó sin inconveniente su zona, donde enfrentó a Progreso y los peruanos de Alianza Lima y Colegio San Agustín. Nos tocó con Independiente y River. Era Independiente de Islas, de Villaverde, de Rogelio Delgado, de Marangoni, de Justi, de Bocchini nada menos, de Percudani, bueno, y de muchos otros, Monzón, Enrique, muchos otros que me puedo olvidar en este momento. Pero creo que le ganamos con una luz y mostrando cosas que hasta ahora estaban en, no digo en letargo, pero eran parte de nuestro potencial, pero que no las sabíamos. Oye, bueno, vamos a ganar la Copa, porque si le ganamos a ellos, ¿cómo no le vamos a ganar al América de Cali? La victoria ante Independiente en semifinales significó la primera derrota del equipo de Avellaneda en su estadio por Copa Libertadores ante un rival extranjero. Peñarol disputó la primera final en Cali ante América. Peñarol, un apoyo extraordinario y creo yo que parte del triunfo que conseguimos, no tengo dudas que fue por la gente, que nos empujó, que nos hizo meter. Terminamos perdiendo el primer tiempo 1-0, teníamos que darlo vuelta y realmente fue impresionante lo que el equipo dio. Conseguimos el empate y a pocos minutos del final pudimos darlo vuelta. Fue para mí el partido más emocionante de la Copa, inclusive más que la final, porque la final fue en Santiago y esta final nos tocó vivirla con la gente. Luego de perder la primera final ante América en el Estadio Pascual Guerrero por 2-0, Peñarol se impuso por 2-1 en Montevideo, luego de estar en desventaja con los goles de Aguirre y Villar de tiro libre. Para el equipo, porque pasamos de perder la Copa a ganarla en un segundo y terminó el partido. Fue extraordinario y me ha dado un gran reconocimiento a todo nivel, porque se habla mucho de mi gol. A mí me recuerdan, ¿qué gol que hiciste? Me pasa tiempo. Empezó a contar los segundos y dijeron 10, 9, 8, están las grabaciones. Cuando llegan a 0, hago el gol. Fue una cosa increíble, o sea, la contás, te toca perder así y es muy feo. El ganar un torneo internacional, estar, ¿cómo le puedo decir? De la gran consagración de Peñarol el año anterior, Nacional no quería ser menos y se preparó especialmente para poder ganar la Copa Libertadores en 1988. El director técnico fue Roberto Fleitas. En la segunda fase, Nacional dejó en el camino a Universidad Católica y en los cuartos de final venció a Newell's por 2-1 en el Centenario, con goles de Santiago Stolaza y Hubert Lemos.
Nacional se impuso a América de Cali por 1-0 en la semifinal de ida con gol de Juber Lemos. Que se despedía y que hizo un arbitraje espectacular, porque eso incide también. Y bueno, y que el equipo se postó muy bien, que el equipo supo aguantar los momentos que se nos vino la América y que encontramos el gol, el empate en el momento justo. La revancha en Cali finalizó 1-1 y el único gol de Nacional fue de Juan Carlos de Lima. En la historia de la Copa, que la América no haya ganado una Copa con los equipos que tuvo. En octubre se disputó la primera final en Rosario. Newell's se impuso por 1-0 con gol de Jorge Gabrich. Como lo que era nuestra fuerza acá en el estadio, y en el segundo partido tuvimos un aprovechamiento arriba de lo normal. La verdad, si hay una diferencia futbolística que marcó un equipo uruguayo en una final, la marcó Nacional con Newell's. Si mirás en toda la Copa, que Nacional tuvo grandes partidos, ese fue el mejor partido de la Copa. Cuando decís quiero soñar un partido, ni soñado, lo podés ver el nivel que tuvimos ese día. Nacional se consagró por tercera vez como campeón de América, derrotando a Newell's por 3-0 con los goles de Ernesto Vargas, Santiago Stolaza y Hugo de León. Cumplido para la gente que confió en nosotros, un deber cumplido entre nosotros mismos, ¿no? Un compromiso que se había hecho con el objetivo alcanzado, así que uno siente de que en ese momento quedamos muy felices de haber integrado ese plantel y bueno, ya... En la segunda mitad de la década del 80, el fútbol colombiano había adquirido un importante nivel con la selección y varios de sus equipos. Mucho tuvieron que ver en ese posicionamiento el entrenador Francisco Maturana y Atlético Nacional de Medellín. Allá hizo el gol, íbamos perdiendo 2-0, ahí íbamos a penaltis y allá hizo el gol Felipe Pérez, que en este momento pues no se encuentra con nosotros y tuvimos para pasar a la siguiente ronda. El rival de los octavos de final fue Racing de Avellaneda. En Medellín, la victoria fue por 2-0 con los goles de León Villa y Carlos Vázquez en contra. Un ambiente entre alegría y ansiedad, era algo como que sí podíamos, pero que teníamos al frente un rival de mucho respeto. En el ambiente se veía que era difícil que nos dañaran. Nosotros no estamos acostumbrados a saludarnos de besos, nosotros llegábamos, nos saludábamos de besos, nos abrazábamos, todavía nos queremos mucho, nos vemos, nos llamamos, nos queremos, entonces yo creo que eso fue lo que hizo fuerte, que nosotros pudiéramos llegar a esta final, viviendo, o sea, nosotros fuertes, viviendo una guerra muy grande que hubo acá en Medellín, entonces eso de pronto nos podía distraer un poquitico, pero nosotros seguíamos fuertes y cuando nosotros vimos que ya estábamos tan fuertes, que durábamos 4 o 5 meses concentrados, que no salíamos ni a la casa, que todos éramos unidos, ya cuando fuimos a enfrentar a Olimpia, el 2-0 allá no nos preocupó. Todo Medellín fue a Bogotá y todavía fuimos mucho más fuertes, entonces ya cuando nos quitaron nuestra casa, ya sentíamos que era en esa gran final porque se unió todo Colombia. Atlético Nacional gana por 2-0 y va a penales con Olimpia. Gana el Rocío, lo acompaña Messi de primera, se la manda, le la Messi, pasa primera, el gol de Batista, no llega, tira bien, En esa final se lució René Higuita, atajando 4. O sea, que le gustaba buen fútbol, Girdardo, Chonto Alía. Entonces un equipo bien paradito y que disfrutaba mucho con el balón. Lo que queda es la alegría de haberle dado a un país algo tan grande y en uno de los momentos más difíciles que vivió el país, uno de los momentos más difíciles.
La derrota en la final del año anterior, en una vibrante definición por penales ante Atlético Nacional de Medellín, no amedrentó a los hombres de Olimpia, que encararon la edición 1990 de la Copa Libertadores con el desafío de volver a consagrarse. Olimpia compartió una pareja fase de grupos con Cerro Porteño, Vasco da Gama y Gremio. Logró la clasificación y en cuartos de final eliminó a la Universidad Católica, luego de vencerlo en Asunción por 2-0 y empatar 4-4 en un extraordinario partido disputado en el entonces flamante estadio San Carlos de Apoquindo. Habíamos sacado una ventaja de 2 goles acá en Asunción, tuvimos oportunidades de hacer goles, fue un lindo espectáculo porque realmente a veces es difícil ver partidos así abiertos con muchos goles en Copa Libertadores. Popular, ¿no? Con actuaciones de gran nivel de algunos muchachos, los delanteros sobre todo. Nosotros no tanto porque nos hicieron 4, ¿no? Pero fue un partido realmente que tenía que ser definido sí o sí, que si nosotros queríamos seguir teníamos que jugar el todo por el todo. El destino volvió a enfrentar a los 2 finalistas de la edición anterior, pero en este caso en las semifinales. En la ida, Olimpia consiguió un gran triunfo en Medellín ante Atlético Nacional por 2-1, pero luego cayó en la revancha en Asunción por 3-2. Como en 1989, debieron recurrir a los penales y allí surgió la figura de Ever Almeida para darle la clasificación a la final. Yo tuve la fortuna y por lo general trataban de asegurarla fuerte, ¿no? Y bueno, me jugaba la mayor cantidad de veces hacia el lado lógico y me salía bien. Ya estábamos en la final, ¿no? Después de haber pasado por todos los partidos, ¿no? Difíciles para llegar a esa instancia, ¿no? Y no la podíamos dejar escapar. El Barcelona tenía un gran equipo, la gente estaba totalmente repleto el estadio, ¿verdad? Estaban preparados para la hazaña. Y bueno, como todas las cosas, solamente hay un campeón. El campeón fue Olimpia. El partido fue un partido pero sí teníamos seguridad de que podíamos sacar el resultado. Ya la experiencia y el equipo que teníamos nos daba esa tranquilidad, ¿no? Diferente a la otra que íbamos un poco como a ver qué era lo que pasaba. Lo magnifica un poco al club y a uno se siente muy orgulloso. El entrenador Mirko Josic fue decisivo para darle una identidad definida a ese equipo de Colo-Colo que se quedó con la gloria en 1991. Cuartos de final elimina a Nacional para jugar con Boca la semifinal. 2 de mayo se disputó la histórica semifinal ante Boca Juniors en el Estadio Monumental de Santiago. Luego de haber perdido en la ida por 1-0, Colo-Colo logró avanzar a la final al ganar 3-1 con los goles de Rubén Martínez y uno de Marcelo Bartichotto, mientras que Diego Latorre fue el autor del único tanto del equipo argentino. Solamente con un radio patrulla adelante abriéndonos pasos y manejando nervioso, o sea, una situación que ni una posibilidad que se viva ahora en una final de Copa Libertadores. Y fue un empate en 0 en Asunción. La revancha fue el 5 de junio y ese día entró a la historia porque Colo-Colo se quedó con la Copa Libertadores al ganar por 3-0 con 2 goles de Luis Pérez y uno de Leonel Herrera. Yo creo que eso va a estar siempre, así que no deseo que la gente me recuerde de una forma especial, porque la gente, vivimos en la mente de la gente constantemente. Con un equipo con muy buenos futbolistas y la conducción técnica del gran Tele Santana, Sao Paulo se preparó en 1992 para poder ganar la primera Copa Libertadores de su rica historia.
El arquero Setti fue uno de los pilares del equipo. São Paulo, ninguém conhecia o São Paulo. São Paulo já ficou conhecido como uma equipe competitiva. A gente tinha um esquema, como eu falei antes, de jogar fora de casa e não tomar gol, mas às vezes a gente saía para o ataque, acaba fazendo 1 a 0, 2 a 0, até 3 a 0 e adversários bastante difícil. E no jogo em casa, claro que se tornava bem mais fácil. A gente sabia que ganhava de 2, 3, às vezes até 4, nós conseguimos ganhar de alguns times. E isso era o esquema que o professor Tele Santana implantava no nosso plantel, porque ele sabia do potencial de todos nós jogadores do São Paulo e sabia que a gente poderia resolver o jogo. Luego de salir segundo en su grupo detrás de Criciúma y delante de Bolívar y San José, Sao Paulo eliminó sucesivamente desde octavos de final hasta semifinales a Nacional de Montevideo, Criciúma y Barcelona de Guayaquil. En la final lo esperaba el Newell's de Marcelo Bielsa, que había dejado en el camino a América de Cali en semifinales. El 10 de junio fue la primera final. Newell's se impuso por 1 a 0 con gol de Eduardo Berizzo de penal. El 17 de junio, ante un estadio Morumbi lleno y con un gran marco, se disputó la segunda final. Con este penal convertido por Raí, Sao Paulo derrotó a Newell's por 1 a 0. Los equipos de Marcelo Bielsa y Tele Santana debían definir por penales al campeón de la Copa Libertadores 1992. El primer penal de la serie fue ejecutado por Eduardo Berizzo y rebotó en el poste izquierdo de Setti. Luego fue el turno del zaguero Ronaldo y su disparo fue detenido por Norberto Scoponi, quien era un especialista a la hora de atajar penales. El suspenso se extendía en las tribunas del Estadio Morumbi. Mas nós começamos errando, né? La definición estaba cerca. Alfredo Mendoza desvió el suyo y luego Cafú convirtió, dejando la serie 3 a 2 en favor de Sao Paulo. Setti contuvo el disparo de Gamboa y consagró a Sao Paulo por primera vez campeón de la Copa Libertadores. Final jugada en el Morumbi, Sao Paulo se impone por 5 a 1 a Universidad Católica. No segundo jogo, em 10 minutos, estava 2 a 0. Pô. Nós podíamos perder até de 4, né? Acho que 4. Até hoje, todos os atletas, porque